Ana Guillot, profesora en letras, poetisa, hoy nos va a hablar sobre literatura maravillosa. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana, soy Ana Guillot y vengo a traerles, ojalá, un poco de magia en este día. Vengo a hablarles de los cuentos maravillosos. Vengo a hablarles un poco de hadas y madrinas y madrastras. Dimos en llamar a la charla La realidad en 10 cuentos maravillosos. Y a mí me gusta también pensar esto que sigue, que es ser y no ser. Esa es la verdadera cuestión cuando el símbolo es lo que cuenta. Ser y no ser, pero nos dijeron que es to be or not to be. Y entonces Shakespeare, ¿dónde nos quedó? Bueno, valorizamos a Shakespeare, pensamos en el to be or not to be, pero aceptamos que también podemos ser y no ser. Estamos siendo y no siendo todo el tiempo. Ahora yo soy esta que soy, pero no soy la que voy a ser dentro de un rato. Mucho menos soy la que fui ayer. Entonces podemos decir, bueno, Parménides y Heráclito van juntos. Está el ser en sí mismo y está este devenir, esta cotidianeidad que parece que no nos lleva, pero que nos traspasa todo el tiempo y que nos modifica. Entonces vuelvo al concepto. Somos y no somos al mismo tiempo. Somos yin y somos yang. Y somos Hansel y somos Gretel. Y entonces diría Jung, ánima y animus pueden ir juntos. Sería lo más saludable que fueran juntos. Los cuentos maravillosos, que siempre buscan un final feliz, son un enorme reservorio para encontrar eso. En realidad, lleva el final de un libro que escribí en un momento que se llama Buscando el final feliz, paréntesis, hace una nueva lectura de los cuentos maravillosos. Y mientras estuve investigando, que fueron casi 2 años, me estuve dando cuenta de que estos relatos nos traspasan porque realmente nos llevan al arquetipo, a eso fundamental que en el fondo somos. Dice Liz Green, en un libro que se llama Guía Astrológica para Vivir con los Demás, que la búsqueda del príncipe contiene muchas sorpresas. Y una de las mayores es el darnos cuenta de que cada uno de nosotros es al mismo tiempo el príncipe, el dragón, la perversa madrastra, el animal servicial y la amada. Y que también al mismo tiempo somos el narrador y la búsqueda. Es decir, cada personaje de cada cuento es lo que es un personaje. Pero a su vez todos esos personajes están en mí. Yo soy mi hermanastra cuando me boicoteo a mí misma, yo soy mi madrastra cuando me marco límites que en realidad no quiero tener. ¿Y qué es un cuento maravilloso? Cuentos maravillosos y mitos han venido transmitiéndose desde el origen de todos los tiempos. Mito y cuento maravilloso son primos hermanos. En realidad, el mito primero fue creencia, fue religión. Los griegos creían que Zeus era su dios principal. Mito tiene que ver con religión, después pasa a ser mito. Cuento fantástico tiene que ver con magia, pero no con algo en lo que uno deba creer, aunque sería hermoso y muy conveniente que pudiéramos a veces creer en hadas o que pudiéramos creer que los sapos se convierten a la noche en príncipes. A mí les juro que me pasa. El hombre está obligado a volver a los actos del antepasado, a afrontarlos o a repetirlos. Está obligado, en fin, a no olvidarlos, cualquiera sea la vía elegida para operar ese regreso al origen. Mircea Eliade, mitos, sueños y misterios. Acá a mí me gusta
mirar la idea del grial, de la copa sagrada, más allá de cualquier religión, ese grial que está en nuestro interior. Eso que somos, copas, cuevas, lámparas como la de Aladino, todo lo que sea como un continente tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con el ánima. En cambio, lo veremos después, zarzas, espadas, espinas de rosas, como la de la Bella y la Bestia, tienen que ver con lo fálico, con lo intrusivo. Ambos movimientos, como en la vida, como en el amor, son necesarios para constituirnos en eso que somos. Por lo tanto, estos cuentos a dónde nos llevan a la búsqueda de uno mismo. Vladimir Prop, que es un teórico de estos cuentos, estuvo investigando en 100 cuentos y llegó a la conclusión de que todos tenían estructura similar, no igual, sino similar, no argumento, argumento es peripecia, estructura. Y definió que había 31 funciones. 31 funciones que iban apareciendo en todas. Les digo algunas, las principales. Hay alguna carencia. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora en La Bella Durmiente, los padres no pueden tener hijos. O hay alguna prohibición. La princesa se va a pinchar el dedo y entonces vamos a sacar todos los usos y agujas y demás del reino para que no se pinche. Siempre se parte de una carencia o la carencia está a lo mejor en la exacerbación de padrastros o madrastras que nos llevan a lo que voy a hacer ahora, que es salir. El héroe sale a buscarse, así que carencias, salida del héroe, encuentro con el oponente, a veces encuentro con el objeto mágico que el hada madrina provee, lucha muchas veces, encuentros y desencuentros hasta que finalmente se produce habitualmente uno de estos finales. O la transfiguración, el héroe recibe una nueva apariencia, sapo que se convierte en príncipe, bestia que deja de ser bestia para ser príncipe, o el héroe se casa y asciende al trono. El matrimonio es posible y esperable porque en realidad es un matrimonio con uno mismo. Eso en latín se llama conjuntio oppositorum y es poder nivelar esos opuestos que yo decía, esas contradicciones que hay en mí. Ojalá haya un príncipe para nosotros esperándonos. Ojalá haya una princesa también. Está afuera y la disfrutamos, pero el tema es con uno mismo. El compromiso, la búsqueda, el viaje, la vuelta después como Odiseo, y eso sería mito, eso nos pertenece y eso es un gran don, pero a su vez una gran responsabilidad. A veces aparece el castigo y entonces el antagonista es castigado. En esta búsqueda de cuentos, a mí se me ocurre que hay un posible camino. Yo elegí 10 cuentos, por eso era la realidad en 10 cuentos, que me parece que marcan un camino, pero a su vez les voy a hablar de otros. El primer cuento para mí, el primero que uno debería empezar a considerar es La Bella Durmiente, o como yo lo di en llamar, El despertar del don. Tanto Perrault como los hermanos Grimm son los recopiladores de este cuento porque me olvidé en el trayecto de contarles que esta oralidad que ha ido de abuelos a nietos y de padres a hijos en algún momento es recopilada entre los siglos XVII, XVIII y XIX por Perrault, por los hermanos Grimm, por Marie Le Prince de Beaumont, honra para una mujer que escribe en esa época y que escribió nada menos que La Bella y la Bestia, maravilloso, y Andersen, digamos que son los recopiladores más conocidos. Dice Joseph Campbell, escribamos nuestros sueños, son nuestros mitos. Tenemos a la princesa, tenemos a las haditas, todas la llenan de dones, pero aparece, podemos pasar, aparece ahí Maléfica. Y Maléfica es la que dice la princesa se va a pinchar entre los 15 y los 16 años. Entonces, la princesa se pincha el dedo, lo sabemos, duerme 100 años, el príncipe la va a buscar. Cuando el príncipe la va a buscar, las zarzas se abren. ¡Wow! Quiere decir que en el momento adecuado, el camino se va a abrir para que el otro pueda llegar a mí o para que yo pueda encontrar mi animus, mi zona masculina. ¿Por qué primero La Bella Durmiente? Porque primero hay que despertar al don. ¿Qué es el don? Cocinar, escribir, cantar bien.
El don es aprender a ser feliz. ¿Qué vine a hacer este mundo? Entonces, para mí el primer cuento, el primero que se me ocurre en mi trayectoria, yo siento que dormí bastantes años y desperté bastante tarde. Me dice, sí, claro, tenía que despertar y esto es la vida, esto es la realidad. La película esa Maléfica me interesa porque, si la vieron, se cuenta la historia previa. ¿Por qué Maléfica es tan maléfica? Y por supuesto hay una carencia, hay una frustración, hay un dolor que la lleva a ser maléfica. Lo que yo voy viendo es que a medida que van cambiando los tiempos, tanto los estudios Disney como todos los demás, Tim Burton en el caso de Alicia, van buscando heroínas y héroes mucho más ayornados, mucho más potentes, y van buscando explicaciones, a lo mejor previas, ficticias siempre, pero creíbles, ¿por qué no?, a los orígenes de esos cuentos. El segundo cuento es La doncella sin manos. Primero despertamos al don. Y ahora vendrán pruebas que acarrea la conquista de ese don. El pensamiento que a mí me gustó anexar es de Campbell y dice: solo los mejores son sacrificados. Ser sacrificado es un modo de volver a casa. El sacrificio no me gusta mucho como palabra. A mí me gustaría pensar que despierta el don, esta soy yo, esto es lo que vine a hacer en la vida. Voy a tener que tener por lo menos constancia y voluntad para ir adelante con ese don. Sacrificio, a lo mejor también. Momentos difíciles en la vida, noches oscuras del alma, diría San Juan de la Cruz. Y sí, a veces también, pero sobre todo constancia y voluntad. Lo mismo, la doncella sin manos, ella está detrás del molino, su padre la entrega al diablo, y como no se la puede llevar, por razones que hoy no les voy a contar, así buscan el cuento, finalmente el diablo le pide que le corte las manos. Algo hay que mutilar, algo hay que cortar de uno, algo hay que silenciar para ir adelante. Nacimos al don, nos estamos esforzando, encontramos el tesoro, el espíritu embotellado o la liberación de lo que permanece oculto. El pensamiento que acompaña dice: en el espacio sagrado todo se hace, de modo que el medio se vuelve una metáfora. Divino, complejo, difícil, pero la idea sería: esto que está pasando, pero por detrás a mí me están pasando otras cosas. Yo estoy procesando lo que les digo, mi medio se convierte en una metáfora, ustedes están escuchando y están entretenidos o no, y eso también se va procesando. Como ven, el genio sale de la botella. Este cuento es equivalente ¿a cuál? A Aladino. Aladino y su lámpara maravillosa. También está el genio. Ese es su tesoro. El genio es el mismo Aladino. Está adentro y afuera. El medio es una metáfora. Es equivalente a Alí Baba y los 40 ladrones, porque también el tesoro está en la cueva. También está Jonás, cuando sale del vientre de la ballena, y sobre todo alguien que en alguna época hemos leído, que es Pinocho. Pinocho y Jonás, aunque parezca mentira, religión y cuento maravilloso, se parecen. Salen del vientre de la ballena. Pinocho salva al padre, se lo lleva encima a horcajadas. Y uno de los cuentos, ahora sí, Caperucita Roja, que sale de la panza del lobo. Caperucita Roja, rojísima porque busca su erotismo. Estar con el lobo es encontrar ese erotismo, estar con él, traer ese lobo interno que ella es y sacarlo, es comulgar y es copular con ese lobo. Y luego sale, me encanta esta imagen a mí sobre todo, porque ahí se ve bastante clara esa unión de que el lobo también está en mí. Yo seré Caperucita, pero también soy el lobo. ¿Y cómo sale Caperucita de la panza en cualquiera de las versiones? Sale hecha y derecha, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido digerida. Atención a esa cesárea en donde Caperucita reina. Cuarto cuento. Nacimos al don. Hicimos algún esfuerzo. Encontramos el tesoro, ahora nos vamos a animar a leer Barba Azul y abrir la puerta prohibida. Dice: rebelarse es seguir la huella de su bienaventuranza, abandonar la casa, empezar la jornada del héroe, seguir su bienaventuranza. Campbell lo repite 2 veces. A mí me llama la atención eso. Quiere decir que ese dono bienaventuranza es bien potente y bien importante.
¿Qué sería abrir la puerta prohibida? Abrir la puerta prohibida es revisar mandatos, mandatos parentales, familiares, mandatos de la sociedad, mandatos propios. Yo debería hacer tal cosa. ¿Por qué? Esto que yo cuento así ligeramente, yo lo sé de acá y lo sé de acá, pero me cuesta, quiero decir. Todo parece muy sencillo, pero no lo es. Pero es hora de revisar esos mandatos, es hora de revelarse a lo que uno es. Entonces, abramos la puerta prohibida, miremos, replanteemos y vamos adelante. Otros ejemplos de Barba Azul son Nariz de Plata, que es un cuento que recopila Italo Calvino, y El pájaro de brujo o El pájaro emplumado de los hermanos Grimm. En el caso del primero, el tema es la llave de la puerta prohibida, en el otro es una flor y en el otro es un huevo, como principio del mundo. Quiero decir, hay como distintos elementos y una distinta manera de Barba Azul de ver si su esposa se ha revelado o no, ha transgredido o no, pero siempre la síntesis es que una de las protagonistas se anima y termina ganando en el caso de ellos y matando al pobre Barba Azul en el caso del primer cuento. ¿Qué sería matar a Barba Azul? En el caso de lo femenino sería, hay una mujer que se ha animado, ha revisado sus mandatos y ha de alguna manera exterminado una parte masculina, no sé si paterna, no vamos a asociar necesariamente con lo psicoanalítico, una parte masculina muy tremenda, muy fagocitadora. Ahora ella reina, se pone la corona. En el caso del hombre sería viceversa, con una madre o mujer o con lo que se llama en psicología la vagina dentada. Seguimos. Cuento de los cuentos. Habiendo abierto la puerta prohibida, aparece la sombra, aparece la bestia. Es la belleza de la sombra. Si la ven ahí, ambos están juntos, porque ahí dice, te digo, que la bondad, lo que nuestro yo vigílico cotidiano denomina bondad, lo normal, lo decente, no son nada sin ese poder oculto que emana ininterrumpidamente de nuestro lado más sombrío. Es una cita de Doris Lessing y la idea es, la sombra está. La sombra está y hay que verla, y hay que animarse a verla, porque si no otra vez tapamos y los cadáveres quedan ahí. Iluminada la sombra, el encuentro con uno mismo es mucho más genuino, nos aceptamos de un modo mejor. Habría que entrar a cada cuento y ver el devenir. Lo interesante de Bella y Bestia es que Bestia está todo el tiempo en su palacio esperando que ella llegue. Cuando ella llega al palacio de Bestia, tiene un cuarto con su nombre, tiene un lugar, una biblioteca en donde puede encontrar libros, que es algo que a ella le encanta. Es decir, tal vez nuestra sombra nos está esperando todo el tiempo, mansamente, simplemente para que la agarremos y la reivindiquemos. Hay que amar la sombra y hay que besarla. Y besada la sombra, sapo príncipe. Seguimos viajando. Nos encontramos ahora con Hansel y Gretel o la integración de esa dualidad. Si yo incorporé mi sombra, ahora mi hermanito y yo podemos ir juntos. Podemos tirar primero piedritas, después podemos tirar migas de pan, pero seguramente nos tenemos que aunar los dos para poder encontrarnos con la bruja. En el cuento, Hansel es siempre el que lleva la delantera. Tiene el ánimus fuerte y Gretel llora y llora y llora y llora hasta que llegada al bosque, a esa casita que suponemos que es de chocolate, pero no es solo de chocolate. Bruno Bettelheim dice en Psicoanálisis de los cuentos de hadas que es porque estos chicos están en una etapa oral y deben superarla. Pero digo, no es solo de chocolate porque en realidad Gretel se come los cristales de la ventana. Cristales. Algo cristalino, transparente, genuino. Y ahí empieza a ser la Gretel que tiene que ser. ¿Se acuerdan que a Hansel la bruja lo enjaula y que se lo va a comer cuando esté gordito y él todos los días saca como un huesito de pollo y la bruja toca y dice, estás re flaco todavía? Pero la que lo va a salvar y va a terminar sacándolo de la jaula va a ser Gretel, que ahora sí está corporizada y puesta en su eje. Si miramos la próxima, que la armonía, voy a tomar desde ahí, no es otra cosa que el reflejo de la unidad principal en el mundo manifestado. Eso lo dice René Guénon, ahí van los chicos al bosque, y miramos la que viene.
ahí está. La pregunta de Gretel es, no sé cómo abrir el horno, no sé cómo meter a mi hermano en el horno, qué es lo que va a tener que hacer. Y la bruja le dice, qué tonta sos, yo te voy a mostrar cómo. Y se acerca al horno. Y en el momento en que se acerca al horno, ella puede con la bruja. Es decir, si estamos hermanados, si estamos en la mayor armonía posible, podemos contra nuestras brujas internas y con las de afuera también. Este es uno de los pocos cuentos en los que ellos regresan a la casa del padre. En general se casan, se van. Es interesante porque se produce una trinidad, si se quiere, un acuerdo tal vez con uno mismo. Yo diría, Animus, ánima y mi conciencia superior están en perfecta armonía y voy adelante. Finalmente, Rapunzel o la conquista de la propia autonomía. Esto hay que grabarlo. El privilegio de una vida es ser quien uno es. Yo creo que el día que hasta yo pueda entender eso, voy a ser una Rapunzel feliz. Rapunzel sube y baja de la torre, de su eje, de ahí donde está, a través de su trenza. Rapunzel es como el arquetipo de lo que uno puede ser en esa subida y bajada de uno mismo. Ya sin miedo, ya erguida, ya en mí misma y a plena autonomía, ahí la tenemos, ¿no? Estamos siempre como contemplando el exterior, tratando de animarme a hacer esto o lo otro. Si estoy hermanada conmigo misma, me animo, me bajo por mi trenza y me voy a vivir. Y llegamos a Cenicienta, o el propio don siempre se manifiesta y llega aún en aquel lugar que nos parece el más miserable. Cenicienta está relegada siempre a la cocina, a las cenizas. Hay dos versiones, una de Perrault y otra de Grimm. Y acá la tremenda es la de Grimm, porque en los hermanos Grimm la madrastra le pide a sus hijas para que les calce el zapatito, cortate los dedos, le dice. Total, cuando reines no vas a necesitar los pies para caminar. La chica se corta los dedos, el zapato entra, pero claro, sangra y queda delatada. Va la segunda hermanastra y le dice, cortate el talón porque no vas a necesitar los pies cuando reines. Se corta el talón, sangra, queda por supuesto también develado que no es la verdadera Cenicienta hasta que el zapato calza. Por supuesto que esto de calzar el zapato podría ser bien erótico, tiene que ver con esto que yo les decía al principio de lo que contiene y lo que penetra en nosotros y está. Y también, aún después de haber escrito el libro, pensé Cenicienta, ceniza, ave fénix, es decir, ya encontramos el tesoro hace mucho rato, pero a veces nos quedan aspectos propios que no nos gustan nada, que nos parecen pobres, que devaluamos, que no queremos ni considerar. A lo mejor en ese aspecto pobre está nuestra Cenicienta, nuestra mayor riqueza, pero a lo mejor también lo que se nos dice es hay que salir de las cenizas, momentos de ser cenicientos, momentos rapuncélicos de mayor plenitud. Es decir, si uno después va hurgueteando en los cuentos, irá viendo y también las transformaciones, varita mágica y de la calabaza a la carroza, ¿no? Seguimos. La sirenita o el amor incondicional. La sirenita hace un sacrificio para venir del agua a la tierra y finalmente de la tierra al cielo. Ama incondicionalmente, es capaz de dejar ir a un amado con tal de que él sea feliz. El cuento de la sirenita habla de ese amor incondicional, habla del paso por los tres elementos y la sirena termina siendo la sirenita alada, ¿no? En el momento en que ella tiene la opción de matar a su pretendido o no y quedarse con él a costa de eso, por supuesto que no lo mata, por supuesto que lo salva y termina siendo una sirenita alada. Es un cuento, es de Andersen y es mucho más profundo de lo que la película de la sirenita muestra. Último cuento. La mujer esqueleto o danzar con la muerte. Uno dice, después del amor incondicional, ¿qué? Animarse a danzar con la muerte. Vamos a hablar de la mujer esqueleto, que es un cuento que pone Clarisa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Ella dice, hay que acostarse con Doña Muerte y cerramos con las chicas de Frozen. Ana es como yo, es la pedestre, la cotidiana, la que está acá. Elsa es la que tiene poderes. Ambas son la misma, son un combo. Esto es un holograma. Hay que aprender a usar nuestros poderes para ser el que verdaderamente somos. Si vieron la película, recordarán la escena en la que una salva a la otra porque la saca del hielo. Corazón de hielo no sirve. Amor incondicional como la sirenita, sí.
Cuando eso se derrite, ahí estamos donde tenemos que estar. Y sí cierro con una de mis preferidas, por supuesto. Lewis Carroll hace una revolución copernicana. Los héroes y heroínas ya no necesitan ser virtuosos, aunque está bueno que lo sean. Pueden ser disparatados como Sombrerero. Pueden ser una oruga como Absolute, que le dice, ahora eres más Alicia que nunca. Y todo en Lewis Carroll parece un enorme disparate porque también la vida lo es. Alicia se va a encontrar con el conejo, navegará sus aguas tremendas, se encontrará con Absolute y la oruga que le dirá, eso es un mandala, vayas para la izquierda o para la derecha, siempre vas a ir al mejor lugar. No entrará en su casa porque este corsé ya no me va, quiero crecer, quiero expandirme, quiero ser otra Ana, quiero ser otra Alicia. Irá a tomar el té con él y finalmente dirá, no, ustedes son todos un montón de naipes, nadie puede condicionarme, esta Alicia soy yo. Ahí se ve bastante claramente en la película de Tim Burton, que es muy interesante, La Reina de Corazones, que es la malvada, el gato, Absolute, Sombrerero y sobre el final, ella que ha matado ya al Jabberwocky, la sombra. No la besó, la mató. A mí me gusta más cuando la besan, pero es lindísima la película. Y ella sobre el final zarpando con una mariposa que es Absolute transformado. Entonces, decimos que yo me pongo la corona, que ojalá puedan reinar en sus palacios, que vayan a esos cuentos y ahora los lean con otra mirada, que puedan encontrar en eso la felicidad, que reinen en el propio castillo y entonces sí, varita mágica, volvemos a la infancia, sacamos nuestro niño interior y a jugar. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.